300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, tan rápida que podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué exactamente esa velocidad? ¿Por qué no el doble, o la mitad, o cualquier otro número? Resulta que la velocidad de la luz no es solo un hecho aleatorio del universo. Es una de las constantes fundamentales que determina cómo funciona toda la realidad. Cambiarla aunque sea un poco y los átomos no podrían existir, las estrellas no brillarían. Y tú no estarías aquí para preguntarte sobre esto. Hoy descubrirás por qué la luz viaja exactamente a la velocidad que viaja. ¿Y qué nos revela esto sobre la estructura más profunda del cosmos? Si te fascina desentrañar los misterios del universo, no olvides suscribirte al canal. Empecemos por establecer exactamente de qué estamos hablando. Cuando decimos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, estamos siendo ligeramente imprecisos. El valor exacto es 299.792,458 kilómetros por segundo en el vacío. Pero para facilitar, los científicos suelen redondear a 300.000 kilómetros por segundo o en notación científica, 3 por 10 elevado a la octava metros por segundo. Esta velocidad tiene un símbolo especial en física, la letra C minúscula. Viene del latín celeritas, que significa rapidez. Y cuando ves C en una ecuación física, inmediatamente sabes que estás tratando con algo fundamental sobre cómo funciona el universo. Para apreciar realmente qué tan rápido es esto, necesitamos algunas comparaciones. El sonido viaja a aproximadamente 340 metros por segundo en el aire al nivel del mar. Eso significa que la luz viaja casi 1.000.000 de veces más rápido que el sonido. Cuando ves un relámpago y luego escuchas el trueno segundos después, estás experimentando directamente esta diferencia de velocidad. La luz del relámpago llega a tus ojos casi instantáneamente, pero el sonido tarda mucho más en recorrer la misma distancia. Un avión comercial viaja a unos 900 kilómetros por hora. A esa velocidad tardarías unas 17 horas en volar de Madrid a Tokio. La luz haría ese mismo viaje en aproximadamente 1/20 de segundo. Es tan rápido que resulta casi imposible de visualizar en escalas humanas. Pero cuando empezamos a mirar distancias cósmicas, la velocidad de la luz se vuelve más comprensible, aunque sigue siendo asombrosamente lenta comparada con el tamaño del universo. La Luna está a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. La luz tarda aproximadamente 1,3 segundos en viajar desde la Luna hasta nosotros. Esto significa que cuando miras la Luna en el cielo nocturno, la estás viendo como era hace 1,3 segundos, no como es en este preciso instante. El Sol está mucho más lejos, a unos 150 millones de kilómetros. La luz solar tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Esto crea una situación fascinante. Si el Sol de repente desapareciera, no lo sabríamos durante más de 8 minutos. Seguiríamos viendo el Sol brillando en el cielo. Seguiríamos sintiendo su calor. Seguiríamos orbitándolo. Todo durante 8 minutos después de que hubiera dejado de existir. La información sobre su desaparición viajaría hacia nosotros a la velocidad de la luz, pero no más rápido. Cuando miramos a las estrellas, estamos literalmente mirando hacia el pasado. La estrella más cercana a nosotros después del Sol es Próxima Centauri, a 4,2 años luz de distancia. Eso significa que la luz que ves de esa estrella esta noche comenzó su viaje hace más de 4 años. Estás viendo a Próxima Centauri como era cuando esa luz partió, no como es ahora. Algunas de las estrellas que ves en el cielo nocturno están a cientos o miles de años luz de distancia. La luz que estás viendo salió de esas estrellas antes de que Colón navegara a América, o antes de que cayera el Imperio Romano, o en algunos casos, antes de que los humanos modernos existieran. Y aquí está lo verdaderamente asombroso. Algunas de esas estrellas podrían haber muerto hace mucho tiempo, pero todavía las vemos brillando porque su luz sigue viajando hacia nosotros. Esta demora en la transmisión de información
debido a la velocidad finita de la luz, no es solo una curiosidad astronómica, es una característica fundamental de cómo funciona el universo. La información, cualquier información, no puede viajar más rápido que la luz. Esto significa que el universo tiene una estructura causal inherente. Las causas siempre preceden a los efectos, y hay un límite en qué tan rápido una causa en un lugar puede afectar algo en otro lugar. Pero todo esto solo describe qué tan rápido viaja la luz. No responde la pregunta más profunda: ¿por qué viaja a esa velocidad específica? Para comenzar a responder esto, necesitamos retroceder en la historia y ver cómo los humanos descubrieron primero que la luz tenía una velocidad finita, y luego cómo midieron esa velocidad con precisión cada vez mayor. Porque resulta que el viaje para medir la velocidad de la luz también fue un viaje para comprender la naturaleza fundamental de la realidad. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente simplemente asumía que la luz viajaba instantáneamente. Parecía obvio. Enciendes una vela y la habitación se ilumina inmediatamente. No hay demora perceptible. Los filósofos griegos antiguos debatieron esto. Algunos, como Empédocles, pensaban que la luz tenía velocidad. Otros, como Aristóteles, argumentaban que debía ser instantánea. Galileo Galilei, en el siglo XVII, intentó medir la velocidad de la luz con un experimento ingenioso. Él y un asistente se pararon en colinas separadas por varios kilómetros, cada uno con una linterna cubierta. Galileo descubriría su linterna, y cuando su asistente viera la luz, descubriría inmediatamente su propia linterna. Galileo mediría el tiempo entre descubrir su linterna y ver la luz de su asistente. El experimento falló. La velocidad de la luz era demasiado rápida para medirla con este método. En la distancia de unos pocos kilómetros, la luz viajaba en una fracción de segundo demasiado pequeña para medir con los cronómetros de la época. Pero Galileo concluyó correctamente algo importante. Si la luz tiene velocidad, debe ser extraordinariamente rápida. El primer éxito real en medir la velocidad de la luz vino de un lugar inesperado, observando las lunas de Júpiter. En 1676, el astrónomo danés Ole Rømer estaba estudiando Io, la luna más interna de las 4 grandes lunas de Júpiter. Io orbita Júpiter cada 42,5 horas, desapareciendo detrás del planeta en cada órbita y luego reapareciendo. Rømer notó algo extraño. Cuando la Tierra estaba más cerca de Júpiter, Io reaparecía un poco antes de lo esperado. Cuando la Tierra estaba en el lado opuesto de su órbita, más lejos de Júpiter, Io reaparecía un poco más tarde. La diferencia total era de unos 22 minutos a lo largo de 6 meses. Rømer se dio cuenta de que esto solo podía significar una cosa: la luz tenía una velocidad finita. Cuando la Tierra estaba más lejos de Júpiter, la luz de Io tenía que viajar una distancia adicional igual al diámetro de la órbita de la Tierra. Esa distancia extra hacía que Io pareciera llegar tarde a su reaparición programada. Usando esta observación y conociendo el tamaño aproximado de la órbita de la Tierra, Rømer calculó que la luz viajaba a unos 220.000 kilómetros por segundo. No era perfectamente exacto, en parte porque las estimaciones de las distancias planetarias no eran muy precisas en ese momento, pero estaba en el estadio correcto. Y lo más importante, demostró de manera concluyente que la luz no viajaba instantáneamente. Este descubrimiento fue revolucionario. Significaba que vivimos en un universo donde la información tarda tiempo en propagarse, donde hay una demora inherente entre causa y efecto separados por distancia, donde el presente aquí y el presente allá no son exactamente lo mismo debido al tiempo que tarda la luz en viajar entre ellos. Después de Rømer, otros científicos refinaron las mediciones de la velocidad de la luz usando métodos cada vez más ingeniosos. En el siglo XIX, los físicos franceses Hippolyte Fizeau y Léon Foucault desarrollaron técnicas terrestres usando ruedas dentadas giratorias y espejos rotatorios que finalmente lograron lo que Galileo había intentado: medir la velocidad de la luz sin salir del planeta. Pero fue en el siglo XIX cuando algo verdaderamente extraordinario sucedió.
algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de qué es la luz y por qué viaja a la velocidad que viaja. Y vino de un área completamente inesperada: el estudio de la electricidad y el magnetismo. Durante la primera mitad del 1800, varios científicos habían estado descubriendo conexiones fascinantes entre electricidad y magnetismo. Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podía desviar la aguja de una brújula, demostrando que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados de alguna manera. Michael Faraday descubrió que un campo magnético cambiante podía inducir una corriente eléctrica en un cable, la inversa del efecto de Ørsted. Estos descubrimientos sugerían que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos separados, sino dos aspectos de algo más fundamental. Pero nadie había logrado unificarlos en una teoría coherente. Eso cambió con James Clerk Maxwell, un físico escocés que realizaría uno de los logros intelectuales más impresionantes de la historia de la ciencia. Maxwell tomó todos los fenómenos conocidos de electricidad y magnetismo y los expresó en forma matemática. Desarrolló un conjunto de 4 ecuaciones, ahora conocidas como las ecuaciones de Maxwell, que describían completamente cómo los campos eléctricos y magnéticos se generan, se propagan y se influyen mutuamente. Pero cuando Maxwell comenzó a manipular estas ecuaciones matemáticamente, descubrió algo absolutamente asombroso. Las ecuaciones predecían que los cambios en los campos eléctricos y magnéticos podían propagarse a través del espacio como ondas. Un campo eléctrico cambiante crearía un campo magnético cambiante, que a su vez crearía un campo eléctrico cambiante, y así sucesivamente en una cascada autosostenida que se propagaría hacia afuera. Maxwell calculó a qué velocidad viajarían estas ondas electromagnéticas. Y aquí está el momento verdaderamente mágico. La velocidad que calculó a partir de sus ecuaciones, basándose únicamente en constantes medidas en experimentos de electricidad y magnetismo, resultó ser aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Exactamente la velocidad de la luz. No podía ser una coincidencia. Maxwell se dio cuenta de que había descubierto algo profundo. La luz es una onda electromagnética. Cuando ves luz, estás viendo campos eléctricos y magnéticos, oscilando y propagándose a través del espacio. La luz no es algo separado de la electricidad y el magnetismo, es electricidad y magnetismo en movimiento. Esta unificación fue uno de los grandes triunfos de la física. De repente, fenómenos aparentemente no relacionados, electricidad, magnetismo y luz, se revelaron como diferentes manifestaciones de la misma fuerza fundamental, el electromagnetismo. Pero lo más importante para nuestra pregunta, las ecuaciones de Maxwell revelaron de dónde viene la velocidad de la luz. Resulta que c, la velocidad de la luz, puede calcularse a partir de dos constantes fundamentales relacionadas con la electricidad y el magnetismo: la permitividad eléctrica del vacío y la permeabilidad magnética del vacío. La permitividad eléctrica, simbolizada como epsilon sub 0, mide qué tan fácil es crear un campo eléctrico en el espacio vacío. La permeabilidad magnética, simbolizada como mu sub 0, mide qué tan fácil es crear un campo magnético en el espacio vacío. Y la velocidad de la luz resulta ser exactamente igual a 1 dividido por la raíz cuadrada del producto de estas dos constantes. En otras palabras, la velocidad de la luz no es una constante separada e independiente. Es una consecuencia de propiedades más fundamentales del espacio mismo, específicamente, cómo el espacio responde a los campos eléctricos y magnéticos. Esto nos acerca un paso más a entender por qué la luz viaja a la velocidad que viaja. Pero también plantea una pregunta más profunda. ¿Por qué el espacio vacío tiene esos valores específicos de permitividad y permeabilidad? ¿Por qué no valores diferentes que resultarían en una velocidad de luz diferente? Antes de abordar esa pregunta, hay algo más sobre la luz que necesitamos entender, algo que Maxwell mismo no pudo explicar completamente. La luz siempre viaja a la misma velocidad sin importar qué. Este hecho extraño y contraintuitivo llevaría a una revolución aún mayor en nuestra comprensión del universo.
Imagina que estás en un tren, moviéndose a 100 km por hora. Si lanzas una pelota hacia adelante a 30 km por hora relativo al tren, alguien parado en el suelo vería la pelota moviéndose a 130 km por hora, la suma de las dos velocidades. Esto es física de sentido común, la suma de velocidades que experimentamos todos los días. Ahora imagina que en lugar de lanzar una pelota, enciendes una linterna en ese mismo tren en movimiento. Podrías pensar que la luz de la linterna viajaría a la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Pero no lo hace. La luz viaja a exactamente 300.000 km por segundo, ni 1 milímetro por segundo más rápido, sin importar qué tan rápido se mueva la fuente. Esto es profundamente extraño. Significa que las reglas normales de suma de velocidades no se aplican a la luz. Y en la última parte del siglo XIX, esto estaba causando un gran dolor de cabeza a los físicos. Muchos científicos pensaban que si la luz era una onda, debía estar ondulando en algo, de la misma manera que las olas del mar ondulan en el agua y las ondas sonoras ondulan en el aire. Propusieron que el espacio estaba lleno de una sustancia invisible llamada el éter luminífero, y que la luz era ondas en este éter. Si el éter existía, entonces la Tierra debería estar moviéndose a través de él a medida que orbita el Sol. Y eso significaría que deberíamos ser capaces de detectar un viento de éter, similar a cómo sientes el viento cuando te mueves en un automóvil incluso en un día sin viento. En 1887, dos físicos estadounidenses, Albert Michelson y Edward Morley, diseñaron un experimento brillante para detectar este viento de éter. Usaron un dispositivo llamado interferómetro, que podía medir diferencias extraordinariamente pequeñas en la velocidad de la luz viajando en diferentes direcciones. Si la Tierra se movía a través del éter, la luz viajando en la dirección del movimiento de la Tierra debería medirse como ligeramente más lenta, mientras que la luz viajando perpendicular al movimiento debería no verse afectada. Realizaron el experimento con extremo cuidado, y el resultado fue completamente inesperado. No encontraron ninguna diferencia. La luz viajaba a exactamente la misma velocidad en todas las direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. No había viento de éter. De hecho, el resultado sugería que no había éter en absoluto. Este resultado nulo del experimento de 1900, Michelson-Morley, fue uno de los hallazgos más importantes en la historia de la física. Demostró que la luz no necesita un medio para propagarse, a diferencia del sonido. Pero lo más importante, demostró que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estén moviendo. Este hecho extraño, esta constancia absoluta de la velocidad de la luz, era incompatible con la física newtoniana. Algo tenía que ceder. Y en 1905, un joven físico trabajando en una oficina de patentes en Suiza abordaría este problema de frente. Su nombre era Albert Einstein. Einstein comenzó con una suposición radical. ¿Y si la constancia de la velocidad de la luz no es un problema que necesita ser resuelto, sino un hecho fundamental del universo que debemos aceptar? ¿Qué pasaría si tomamos en serio la idea de que la luz siempre viaja a c, sin importar qué, y vemos qué consecuencias se derivan de eso? Las consecuencias fueron asombrosas. Si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, entonces el tiempo y el espacio no pueden serlo. Diferentes observadores en movimiento relativo deben experimentar el tiempo fluyendo a diferentes ritmos y las distancias medidas de manera diferente. El tiempo se ralentiza a altas velocidades. Las longitudes se contraen en la dirección del movimiento. Los eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro. Esta era la teoría especial de la relatividad de Einstein. Y en el corazón de ella estaba la velocidad de la luz, no solo como una constante, sino como la constante fundamental que define la estructura del espacio-tiempo mismo. Einstein demostró que c no es realmente la velocidad de la luz per se, es la velocidad máxima a la que puede viajar cualquier cosa, la velocidad a la que viaja la causalidad, la velocidad a la que se propaga la información. La luz viaja a esta velocidad simplemente porque los fotones no tienen masa. Cualquier cosa sin
Masa debe viajar a c. Es la velocidad natural del universo cuando no hay masa que te ralentice. Esto invierte nuestra comprensión. No deberíamos preguntar ¿por qué la luz viaja tan rápido? Deberíamos preguntar ¿por qué todo lo demás viaja tan lento? Y la respuesta es porque tiene masa. La masa es lo que te impide alcanzar la velocidad c. Cuanto más masa tienes, más energía se requiere para acercarte a c. Y en el límite, se requeriría energía infinita para acelerar cualquier cosa con masa hasta exactamente c. Ahora llegamos al corazón de nuestra pregunta original. ¿Por qué la velocidad de la luz es específicamente 300.000 kilómetros por segundo? ¿Por qué no 1.000.000 de kilómetros por segundo, o 1.000, o cualquier otro valor? Para abordar esto, primero necesitamos reconocer algo fundamental sobre las constantes de la naturaleza. El universo está gobernado por un conjunto de números que parecen estar simplemente dados, no derivados de nada más profundo. La velocidad de la luz es una de ellas. La constante gravitacional que determina la fuerza de la gravedad es otra. La carga del electrón es otra más. Hay aproximadamente 25 de estas constantes fundamentales, y hasta donde sabemos podrían haber tenido cualquier valor. Pero aquí está lo fascinante. Si cambiaras cualquiera de estas constantes, aunque sea ligeramente, el universo sería radicalmente diferente. Y en la mayoría de los casos, sería un universo donde la vida, e incluso las estructuras complejas de cualquier tipo, no podrían existir. Tomemos la velocidad de la luz como ejemplo. Recuerda que c está relacionada con las propiedades eléctricas y magnéticas del espacio. Si c fuera mucho más lenta, digamos solo 1.000 kilómetros por segundo en lugar de 300.000, las consecuencias serían dramáticas. Primero, la química cambiaría fundamentalmente. La forma en que los electrones orbitan los núcleos atómicos, las energías de los enlaces químicos, toda la estructura de la materia depende de la velocidad de la luz a través de algo llamado la constante de estructura fina. Esta constante, simbolizada como alfa, es una combinación de varias constantes fundamentales, incluyendo c, y determina la fuerza de la interacción electromagnética. Si c fuera diferente, alfa sería diferente, y los átomos se comportarían de manera completamente distinta. Las moléculas complejas necesarias para la vida probablemente no podrían formarse. El agua podría no tener las propiedades únicas que la hacen esencial para la vida. El carbono podría no ser capaz de formar las largas cadenas que son la base de la química orgánica. Segundo, las estrellas funcionarían de manera diferente, o quizás no funcionarían en absoluto. Las estrellas brillan porque la fusión nuclear en sus núcleos convierte masa en energía según la famosa ecuación de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Si c fuera más pequeña, entonces para una masa dada, habría mucho menos energía disponible. Las estrellas podrían no ser capaces de brillar durante miles de millones de años como lo hacen. Podrían quemarse rápidamente o no encenderse en absoluto. Tercero, y quizás más fundamentalmente, la estructura del espacio-tiempo sería diferente. Recuerda que c no es solo la velocidad de la luz, es la velocidad de la causalidad, la estructura que conecta espacio y tiempo. Cambiar c cambiaría la relación entre espacio y tiempo de maneras que son difíciles de predecir completamente, pero que probablemente harían que el universo fuera muy diferente del que conocemos. Entonces, el valor específico de c parece estar ajustado finamente para permitir que exista un universo con química compleja, estrellas de larga vida y, en última instancia, vida. Esto lleva a lo que los físicos llaman el principio antrópico. Las constantes de la naturaleza tienen los valores que tienen porque si fueran muy diferentes, no estaríamos aquí para preguntarnos sobre ellos. Hay diferentes interpretaciones de lo que esto significa. Algunos físicos argumentan que nuestro universo es solo uno de muchos en un multiverso vasto, cada uno con diferentes valores para las constantes fundamentales. La mayoría de estos universos están muertos, estériles, incapaces de soportar complejidad. Pero ocasionalmente, por pura casualidad, un universo surge con las constantes justas para permitir la química, las estrellas, los planetas y la vida. Nosotros necesariamente nos encontramos en uno de
Esos raros universos afortunados, porque solo en esos universos pueden existir observadores. Otros físicos encuentran esta explicación insatisfactoria. Argumentan que debe haber alguna teoría más profunda que explique por qué las constantes tienen los valores que tienen, algún principio fundamental que las deriva en lugar de simplemente aceptarlas como datos. Pero hasta ahora, tal teoría se nos escapa. Hay otra perspectiva fascinante sobre la velocidad de la luz que vale la pena explorar. La idea de que c no es realmente sobre velocidad en absoluto, sino sobre la estructura de la información y la causalidad en el universo. Piénsalo de esta manera. El universo parece operar como una computadora gigante, procesando información, actualizando el estado de cada partícula basándose en las interacciones con partículas cercanas. Pero este procesamiento no puede suceder instantáneamente en todo el espacio. Hay una velocidad máxima a la que la información puede propagarse de un lugar a otro. La velocidad de la luz es esa velocidad máxima de procesamiento de información. Es como la velocidad de reloj de la computadora cósmica. Ninguna información puede viajar más rápido que c, porque c define qué tan rápido el universo puede actualizar su estado. Esta perspectiva sugiere que la velocidad de la luz podría estar relacionada con la naturaleza cuántica de la realidad. En física cuántica, el espacio y el tiempo no son continuos, sino discretos a la escala más pequeña, la escala de Planck. Hay una longitud mínima, la longitud de Planck, de aproximadamente 10 a la menos 35 metros, y un tiempo mínimo, el tiempo de Planck, de aproximadamente 10 a la menos 44 segundos. Si el espacio-tiempo es granular a esta escala, como píxeles en una pantalla, entonces tiene sentido que haya una velocidad máxima a la que la información pueda saltar de un píxel al siguiente. Y esa velocidad podría ser exactamente c. Algunos físicos, teóricos que trabajan en gravedad cuántica, han propuesto que c emerge de la estructura de red del espacio-tiempo a la escala de Planck. En estos modelos el espacio-tiempo no es fundamental, sino que surge de algo más profundo, quizás una red de relaciones cuánticas. Y c sería una propiedad de esta red subyacente. Pero estas son especulaciones teóricas. La verdad es que todavía no sabemos por qué c tiene el valor exacto que tiene. Es uno de los grandes misterios no resueltos de la física. Lo que sí sabemos es que c es absolutamente fundamental para cómo funciona el universo. No es solo un límite de velocidad, es la estructura que conecta espacio y tiempo, que define causalidad, que determina cómo interactúan las partículas, que establece la escala de energía para la conversión de masa. Aquí hay otra forma de pensar sobre la importancia de c. En las ecuaciones de la física, especialmente en la relatividad y la física de partículas, c aparece constantemente. Hecho aparece tan a menudo que los físicos a menudo usan un sistema de unidades donde c se establece igual a 1. Esto simplifica enormemente las ecuaciones. En este sistema, llamado unidades naturales, la velocidad se mide en fracciones de c. Entonces podrías decir que una partícula se mueve a 0,5 c, en lugar de decir que se mueve a 150.000 km por segundo. El tiempo y la distancia se miden en las mismas unidades porque están conectados por c. Este sistema de unidades revela algo profundo. c es la constante de conversión entre espacio y tiempo. No son cosas separadas conectadas arbitrariamente. Son aspectos diferentes de una sola cosa, el espacio-tiempo. Y c es el factor de conversión que te permite traducir distancia en tiempo o viceversa. Einstein lo expresó bellamente. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Lo que quería decir es que el espacio y el tiempo forman un continuo de 4 dimensiones donde los eventos están ubicados, y nuestra percepción subjetiva del tiempo fluyendo es solo una característica de cómo experimentamos este espacio-tiempo, no una característica del espacio-tiempo mismo. Y c es la constante que estructura este espacio-tiempo. Define la geometría del universo. En el espacio-tiempo de Minkowski, como se llama el espacio-tiempo plano de la relatividad especial, c determina el ángulo entre las direcciones espaciales y la dirección temporal.
Cambiar c cambiaría esta geometría fundamentalmente. Hay también conexiones fascinantes entre la velocidad de la luz y la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no puedes conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión arbitraria, está relacionado con c. La constante de Planck, que aparece en el principio de incertidumbre, se combina con c de maneras que establecen los límites de lo que podemos medir y conocer sobre el mundo cuántico. De hecho, hay una profunda conexión entre tres de las constantes fundamentales más importantes de la naturaleza. c, la velocidad de la luz; h, la constante de Planck que gobierna el mundo cuántico; y ge, la constante gravitacional de Newton que gobierna la gravedad. Estas tres constantes pueden combinarse para formar la escala de Planck, las escalas de longitud, tiempo y energía, donde los efectos cuánticos y gravitacionales se vuelven igualmente importantes. La longitud de Planck es aproximadamente 10 a la menos 35 metros, increíblemente pequeña. El tiempo de Planck es el tiempo que tarda la luz en viajar una longitud de Planck, aproximadamente 10 a la menos 44 segundos. Y la energía de Planck es la energía contenida en la masa de una partícula cuya longitud de onda de de Broglie es igual a una longitud de Planck. Estas escalas de Planck representan posiblemente los límites fundamentales de la física como la entendemos. Por debajo de la longitud de Planck, nuestra comprensión actual del espacio-tiempo probablemente se descompone. Necesitaríamos una teoría de gravedad cuántica para describir la física a esas escalas. Y en el corazón de estas escalas fundamentales está c, tejiendo juntas gravedad, mecánica cuántica y la estructura del espacio-tiempo. La velocidad de la luz no es solo una curiosidad teórica o una constante abstracta en ecuaciones. Tiene consecuencias prácticas profundas que afectan nuestra vida cotidiana de maneras que quizás no te des cuenta. Comencemos con algo que usas probablemente todos los días: el GPS. El sistema de posicionamiento global funciona porque tu teléfono recibe señales de múltiples satélites orbitando la Tierra. Midiendo el tiempo que tarda cada señal en llegar, tu dispositivo puede triangular tu posición exacta. Pero estas señales son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. El sistema GPS es tan preciso que puede ubicarte dentro de unos pocos metros. Para lograr esta precisión, debe tener en cuenta la velocidad finita de la luz. Las señales de los satélites tardan aproximadamente 67 milisegundos en llegar a la superficie terrestre. En ese tiempo, la luz viaja aproximadamente 20.000 kilómetros. Pequeños errores en el tiempo se traducen en grandes errores en la posición calculada. Pero aquí está lo fascinante. El GPS también debe tener en cuenta los efectos relativistas relacionados con la velocidad de la luz. Los satélites GPS se mueven a velocidades de unos 14.000 kilómetros por hora, relativo a la superficie terrestre. A esas velocidades, la dilatación del tiempo, predicha por la relatividad especial de Einstein, hace que los relojes en los satélites corran ligeramente más lentos que los relojes en tierra. Simultáneamente, los satélites están en una gravedad más débil que la superficie terrestre, y según la relatividad general, los relojes en gravedad más débil corren más rápido. Estos dos efectos trabajan en direcciones opuestas, pero el efecto gravitacional es mayor. El resultado neto es que los relojes de los satélites se adelantan aproximadamente 38 microsegundos por día comparado con los relojes terrestres. 38 microsegundos puede no parecer mucho, pero la luz viaja aproximadamente 11 kilómetros en ese tiempo. Si el GPS no corrigiera continuamente estos efectos relativistas, los errores de posicionamiento se acumularían a un ritmo de unos 11 kilómetros por día. En una semana, tu GPS sería inútil. El hecho de que tu teléfono pueda decirte tu ubicación exacta es una prueba cotidiana de que la relatividad de Einstein es correcta, que la velocidad de la luz es constante y que el espacio y el tiempo están entrelazados de la manera que Einstein predijo.
Otra consecuencia práctica de la velocidad finita de la luz afecta las comunicaciones espaciales. Cuando enviamos comandos a sondas espaciales en planetas distantes o en los confines del sistema solar, debemos lidiar con retrasos significativos. Las sondas Voyager, ahora en el espacio interestelar a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, experimentan un retraso de comunicación de más de 20 horas en cada dirección. Esto significa que cuando los ingenieros en la Tierra envían un comando, tarda más de 20 horas en llegar a la nave. Si la nave responde inmediatamente, esa respuesta tarda otras 20 horas en regresar. Una conversación de ida y vuelta toma más de 40 horas. Esto hace que el control en tiempo real sea imposible. Los ingenieros deben planificar con mucha anticipación, y las naves deben tener una autonomía considerable para manejar problemas sin esperar instrucciones de la Tierra. Este retraso fundamental, causado por la velocidad finita de la luz, es una de las razones por las que la exploración del espacio profundo es tan desafiante. Para misiones futuras a Marte, el retraso será de entre 3 y 22 minutos en cada dirección, dependiendo de dónde estén los planetas en sus órbitas. Esto significa que los astronautas en Marte no podrán tener conversaciones en tiempo real con personas en la Tierra. Cada intercambio tendrá retrasos de varios minutos, haciendo que la comunicación sea más como intercambiar correos electrónicos que como hablar por teléfono. La velocidad de la luz también impone límites fundamentales en la computación. A medida que los procesadores de computadoras se vuelven más rápidos, eventualmente enfrentan un límite impuesto por CE. Si dos partes de un chip de computadora necesitan comunicarse, la señal no puede viajar entre ellas más rápido que la velocidad de la luz. En los procesadores modernos que operan a frecuencias de varios gigahertz, la luz solo puede viajar unos pocos centímetros en un ciclo de reloj. Esto significa que el tamaño físico de los chips se vuelve una limitación. Si quieres que diferentes partes del chip se comuniquen dentro de un solo ciclo de reloj, no pueden estar muy separadas. Este es uno de los factores que ha ralentizado el aumento de la velocidad del reloj en los procesadores en los últimos años. En lugar de hacer procesadores cada vez más rápidos, los fabricantes han recurrido a usar múltiples núcleos de procesamiento trabajando en paralelo. Pero incluso esto tiene límites impuestos por CE. Algunos investigadores están explorando la computación óptica, usando luz en lugar de electricidad para transmitir información dentro de las computadoras. La luz todavía está limitada por CE, por supuesto, pero los fotones tienen ventajas sobre los electrones en ciertas aplicaciones. Aún así, la velocidad fundamental de la luz sigue siendo el límite último. Hay también consecuencias astronómicas fascinantes de la velocidad finita de la luz. Cuando observamos galaxias distantes, las vemos como eran hace millones o miles de millones de años, cuando la luz que estamos viendo dejó esas galaxias. Esto significa que cuando los astrónomos miran al espacio profundo, están literalmente mirando hacia atrás en el tiempo. El objeto más distante jamás observado está a unos 13.400 millones de años luz de distancia. La luz que vemos de ese objeto comenzó su viaje cuando el universo tenía solo unos 400 millones de años de edad. Estamos viendo ese objeto no como es ahora, sino como era en las etapas más tempranas del universo. Esto convierte a los telescopios en máquinas del tiempo. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, está diseñado específicamente para observar las galaxias más distantes y antiguas, permitiéndonos ver cómo era el universo poco después del Big Bang. Pero solo podemos hacer esto porque la luz tiene una velocidad finita y tarda tiempo en viajar a través del espacio. Si la luz viajara instantáneamente, veríamos todo el universo como es exactamente en este momento. No tendríamos manera de estudiar la historia cósmica directamente. La velocidad finita de la luz nos da acceso al pasado del universo. Pero también hay límites en lo que podemos ver impuestos por la velocidad de la luz y la edad finita del universo. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz, a pesar de que el universo tiene solo 13.800 millones de años. Esta discrepancia se debe a la expansión del espacio, pero más allá de este horizonte observable, hay regiones del universo tan distantes que su luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Estas regiones están, en principio,
fuera de nuestro alcance observacional. Podríamos nunca ser capaces de verlas, sin importar qué tan poderosos sean nuestros telescopios, porque la luz de esos lugares simplemente no ha llegado aquí todavía. Y si la expansión acelerada del universo continúa, como parece estar haciendo, entonces con el tiempo más y más del universo desaparecerá más allá de nuestro horizonte observable. Las galaxias que podemos ver hoy eventualmente se alejarán tan rápido que su luz nunca podrá alcanzarnos. El universo observable se encogerá. Hay también implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Si hay una civilización en un planeta a 100 años luz de distancia y están intentando comunicarse con nosotros usando ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz, entonces cualquier señal que enviaron hace 100 años apenas nos está llegando ahora. Y si respondemos, nuestra respuesta tardará otros 100 años en llegar a ellos. Una conversación con extraterrestres a través de distancias interestelares sería extraordinariamente lenta. Cada intercambio tomaría décadas o siglos. Esto hace que ciertos tipos de comunicación interestelar sean prácticamente imposibles. No podríamos tener una conversación, pero podríamos intercambiar mensajes a través de las edades. La velocidad de la luz también tiene implicaciones filosóficas profundas sobre la simultaneidad y la naturaleza de la hora. En la física newtoniana, todos en el universo comparten el mismo momento presente. Hay un ahora universal. Pero la relatividad de Einstein muestra que esto no es cierto. Debido a la velocidad finita de la luz y a los efectos relativistas, diferentes observadores en movimiento relativo no están de acuerdo sobre qué eventos son simultáneos. Tu ahora no es lo mismo que mi ahora, si nos estamos moviendo el uno respecto al otro. Esto significa que la idea de que hay un momento presente objetivo, que existe en todo el universo, es una ilusión. El presente es relativo al observador. Y esta relatividad del presente está directamente relacionada con la velocidad finita de la luz. Algunos físicos y filósofos han argumentado que esto implica que el futuro y el pasado son tan reales como el presente. Si no hay una hora universal objetivo, entonces quizás todos los momentos en el tiempo existen igualmente, y nuestra percepción de que el tiempo fluye es solo una característica de nuestra experiencia consciente, no de la realidad misma. Esta es una idea inquietante para muchas personas. Sugiere que el futuro ya existe de alguna manera, solo que todavía no lo has experimentado. Que tu muerte ya existe en el espacio-tiempo, esperándote. Que todos los momentos de tu vida, pasados y futuros, existen simultáneamente en la estructura cuatridimensional del espacio-tiempo. Einstein mismo creía en esta visión, llamada a veces eternalismo, o la visión del universo en bloque. Cuando su amigo de toda la vida, Michele Besso, murió, Einstein escribió una carta a la familia de Besso que decía: «Ahora ha partido de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. Personas como nosotros, que creemos en la física, sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente». Para Einstein, la estructura del espacio-tiempo, revelada por la velocidad constante de la luz, sugería que el tiempo no fluye realmente. Todos los eventos simplemente existen en sus ubicaciones apropiadas en el espacio-tiempo, y nosotros experimentamos estos eventos secuencialmente a medida que nuestra conciencia se mueve a través de ellos. No todos los físicos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos argumentan que hay una distinción real entre pasado y futuro, que el tiempo realmente fluye, y que la relatividad no niega esto, sino que simplemente hace que el flujo del tiempo sea más complejo y relativo al observador. Hemos viajado desde las primeras mediciones de la velocidad de la luz hasta las profundidades de la relatividad, la mecánica cuántica y la filosofía del tiempo. Ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto significa. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es mucho más que una cifra interesante. Es una ventana a la estructura fundamental de la realidad. Nos dice cosas profundas sobre cómo está tejido el universo, sobre las relaciones entre espacio, tiempo, materia y energía, sobre los límites de lo posible y lo conocible. Primero, la velocidad de la luz
nos enseña que el universo tiene estructura causal. Las causas preceden a los efectos, y hay un límite en qué tan rápido una causa puede influir en un efecto distante. Esta estructura causal es lo que hace que el universo sea comprensible, predecible, gobernado por leyes en lugar de caos arbitrario. Sin un límite de velocidad como c, la causalidad podría romperse. Los efectos podrían preceder a las causas, podrías influir en el pasado. Las paradojas temporales serían posibles. El universo sería fundamentalmente diferente, quizás incluso incoherente. La velocidad de la luz nos da un universo ordenado donde el tiempo tiene una dirección, donde las historias tienen sentido, donde podemos razonar sobre causa y efecto. Es la base sobre la cual se construye toda la lógica y la razón. Segundo, la velocidad de la luz revela la unidad del cosmos. Antes de Maxwell, la electricidad, el magnetismo y la luz parecían fenómenos completamente separados. Pero resultó que todos son manifestaciones de una sola fuerza fundamental, el electromagnetismo. Y la velocidad a la que se propaga esta fuerza es c. Esta unificación fue uno de los grandes triunfos de la física del siglo XIX. Y estableció un patrón para la física posterior: buscar unificaciones más profundas, encontrar que fenómenos aparentemente dispares son en realidad aspectos de algo más fundamental. Hoy, los físicos buscan una teoría del todo, que unificaría todas las fuerzas fundamentales, incluidas la gravedad y las fuerzas nucleares, en un solo marco coherente. Y en el corazón de cualquier tal teoría estará c, la velocidad que conecta espacio y tiempo, que define la escala de Planck, que aparece en las ecuaciones de todo desde partículas hasta cosmología. Tercero, la velocidad de la luz nos muestra los límites del conocimiento humano. Hay cosas que simplemente no podemos saber debido a la velocidad finita de c. No podemos ver más allá del horizonte observable del universo. No podemos comunicarnos con el pasado. No podemos conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión arbitraria. Estos no son límites tecnológicos que podrían superarse con mejores instrumentos. Son límites fundamentales impuestos por la estructura de la realidad misma. Y reconocer estos límites es en cierto modo una forma de sabiduría. Nos recuerda que somos parte del universo, sujetos a sus leyes, no observadores omniscientes fuera de él. Cuarto, y quizás más profundamente, la velocidad de la luz nos dice que el universo está, de alguna manera extraña y maravillosa, ajustado finamente para permitir la existencia de complejidad, estructura y vida. Si C fuera significativamente diferente, la química no funcionaría de la manera que lo hace. Las estrellas no brillarían durante miles de millones de años. Los planetas podrían no formarse de manera estable. La vida, al menos la vida como la conocemos, sería imposible. Este ajuste fino plantea una de las preguntas más profundas de toda la ciencia y la filosofía. ¿Por qué el universo es de esta manera? ¿Por qué las constantes tienen los valores que tienen? ¿Es pura casualidad? ¿Hay múltiples universos con diferentes constantes? ¿Hay algún principio más profundo que determine estos valores? No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Pero el simple hecho de que podamos hacerlas, que podamos reconocer el ajuste fino, que podamos preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos, es en sí mismo extraordinario. Somos materia organizada de tal manera que puede contemplar las leyes que la gobiernan. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Y la velocidad de la luz es central para esto. Es parte del conjunto de constantes que hace posible nuestra existencia. Cada vez que ves luz, cada vez que miras las estrellas, cada vez que usas tu teléfono, estás interactuando con esta constante fundamental que conecta tu existencia con la estructura más profunda del cosmos. Hay algo profundamente humilde en esto. Somos criaturas diminutas, en un planeta pequeño, orbitando una estrella ordinaria en una galaxia que es una entre cientos de miles de millones. Y sin embargo, hemos logrado comprender algo fundamental sobre el universo. Hemos medido la velocidad de la luz.
Hemos descubierto sus conexiones con el electromagnetismo, con el espacio-tiempo, con la estructura de la realidad. Este logro intelectual es uno de los mayores triunfos de la humanidad. No construimos la luz, no creamos las leyes de la física, pero las descubrimos, las entendimos, las expresamos en ecuaciones matemáticas hermosas y precisas. Y este entendimiento tiene consecuencias prácticas. La tecnología moderna, desde las telecomunicaciones hasta la navegación por satélite, desde los láseres hasta la tomografía médica, todo depende de nuestra comprensión de cómo funciona la luz. La teoría de la relatividad, nacida del estudio de la velocidad de la luz, nos dio la ecuación E igual a mc², que explica cómo brillan las estrellas y llevó al desarrollo de la energía nuclear. El conocimiento puro, la búsqueda de comprender la naturaleza por sí misma sin preocuparse por aplicaciones inmediatas, ha resultado ser increíblemente fructífero. Los científicos que midieron la velocidad de la luz no estaban pensando en GPS o comunicaciones por fibra óptica. Simplemente querían saber, querían entender. Y esa curiosidad, ese deseo de comprender el mundo, es una de las cosas más hermosas y distintivamente humanas sobre nosotros. Nos distingue de otras formas de vida que conocemos. Podemos preguntarnos por qué. Podemos buscar explicaciones más profundas. Podemos maravillarnos ante el cosmos. La velocidad de la luz nos invita a este asombro. Es un número simple, 300.000 kilómetros por segundo. Pero cuando empiezas a desentrañar lo que significa, te lleva a las preguntas más profundas que podemos hacer. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Cómo están conectados? ¿Por qué el universo es como es? ¿Cuál es nuestro lugar en él? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. De hecho, algunas pueden no tener respuestas en absoluto, al menos no respuestas que nuestras mentes humanas puedan comprender completamente. Pero el acto de hacer las preguntas, de empujar contra los límites de nuestro entendimiento, de intentar ver más profundamente en la naturaleza de la realidad, este acto en sí mismo es significativo. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada átomo en tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella, fusionado por procesos que dependen de C. La luz que te permite ver fue emitida por electrones cayendo entre niveles de energía determinados por C. Los pensamientos en tu cerebro son transmitidos por señales eléctricas que, en última instancia, están gobernadas por las mismas leyes electromagnéticas que determinan la velocidad de la luz. Estás hecho de polvo de estrellas, gobernado por las mismas leyes que gobiernan las galaxias, conectado a través del espacio-tiempo por constantes como que tejen toda la realidad en un todo coherente. Y cuando miras al cielo nocturno y ves la luz de las estrellas que ha viajado durante años, décadas o siglos para llegar a tus ojos, estás participando en algo cósmico. Estás recibiendo información que viajó a través del vacío del espacio a exactamente 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad máxima permitida por las leyes del universo, para llegar a ti en este momento. Esa luz comenzó su viaje mucho antes de que nacieras, quizás antes de que naciera alguien que conoces. Atravesó el vacío interminable, sin desviarse, sin ralentizarse, fiel a las leyes que la gobiernan. Y ahora está aquí, tocando tu retina, permitiéndote ver, permitiéndote saber, permitiéndote conectarte con el cosmos. La velocidad de la luz no es solo un número en un libro de texto. Es una invitación a maravillarte, a cuestionar, a comprender. Es un recordatorio de que vivimos en un universo regido por leyes hermosas y comprensibles, un universo que podemos estudiar, entender y apreciar. Cada vez que veas un rayo de sol, cada vez que enciendas una luz, cada vez que uses cualquier tecnología que dependa del electromagnetismo, recuerda que estás interactuando con una de las constantes más fundamentales de la naturaleza. Estás tocando la estructura del espacio-tiempo mismo. Y si eso no te llena de asombro, de curiosidad, de un deseo de saber más sobre este universo extraordinario que llamamos hogar, entonces quizás nada lo hará. Si este viaje a través de la física, la historia y la filosofía de la velocidad de la luz te ha fascinado,
Si te ha hecho ver el mundo de una manera ligeramente diferente, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de maravillas como esta, constantes y leyes que, cuando las entiendes profundamente, revelan la belleza y la coherencia del cosmos. La velocidad de la luz es solo el comienzo. Hay todo un universo, esperando ser explorado, comprendido y apreciado. Y cada descubrimiento, cada comprensión, nos conecta más profundamente con la realidad en la que existimos. Gracias por acompañarme en esta exploración de por qué la luz viaja tan rápido y qué nos dice ese simple número sobre la naturaleza más profunda de todo. Hasta nuestro próximo viaje por las maravillas del cosmos.